voy a retomar un tema que entra en la mañanera porque esto ya se está discutiendo y tiene que ver con la reforma eléctrica. Lo platicamos en el programa en la mañana, en el detrás de la mañanera, que hacemos despuesito de que vamos a la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ahí lo van a encontrar, donde doy el resumen ejecutivo práctico de media hora a lo mucho de lo que se planteó y lo que se dijo en la conferencia de prensa, quienes preguntaron, qué preguntaron, etcétera. Y lo que presenta la presidenta hoy son dos reformas, la de los ferrocarriles, que ya fue aprobada para tanto en Cámara de Diputados, si no estoy mal también en el Senado, ahorita les actualizo, pero ya fue aprobada y fue aprobada casi por unanimidad. ¿No? En realidad fue por unanimidad. Lo que pasó es que hubo ausencias. Fueron 472 diputados las que la votan, cero abstenciones, mientras que, pues obviamente hubo inasistencias. Recordemos que son 500 diputados. Entonces, esta reforma avanzó. Hoy se explicó de qué va, se explicó que es en pro de tener los trenes de pasajeros, de crear estas vías de conexión que ya existían, pero que al ser concesionadas, en este caso por Ernesto Zedillo, prácticamente se olvida la esencia del ferrocarril como una vía de comunicación y solamente se queda como una vía de transporte mercantil. A los concesionarios, a los que se quedan con estas concesiones, pues nunca les importó el transporte de pasajeros, es costoso, le tienen que invertir, tienen que mejorar la infraestructura y no le van a invertir dinero. Ellos quieren ganar dinero sin hacer la mayor cantidad de inversiones. Pero el Estado, en la reforma que se presenta, justamente habla sobre la obligación que tiene de garantizar que este servicio se esté dando. Entonces, se hace una modificación, al final se autoriza, se hacen estas aclaraciones, precisiones en particular en la ley que va a posibilitar el que tengamos trenes de pasajeros en todo México y que la propia presidenta vaya abriendo, ¿no? Pues estas vías, ¿no? Estos nuevos puntos de conexión. Y entiendo, quiero hacer este énfasis en el caso de los trenes antes de abordar el tema principal, que es la eléctrica, porque pude ver el Tren Maya, ¿no? Ya en estos días van a ver el reportaje que hicimos, ya les conté en la mañana que sí tengo una queja en particular, pero es una queja y aparte es constructiva y entendiendo el contexto en el que se da, ya lo explicaré a profundidad, pero en eh, en este inter pude ver a la gente feliz por el Tren Maya. De hecho, había gente que me contaba, ¿no? Y me decía, es que hemos visto, que se han subido varias veces, me dicen, es que hemos visto que hay gente que viene y solamente está buscando de qué quejarse. Y si no funciona un aire acondicionado, ya lo quieren grabar y decir, ven cómo esto no funciona, es chafa. Bueno, entonces, al ver la fallida estrategia o al ver el fracaso en la crítica de esta obra, que para sorpresa de todos, es, creo yo, una de las razones principales por las que Morena gana en Yucatán. Nada más para ponérselos. Un estado que el PAN tenía ganado, porque es el único estado que podían presumir los panistas. Pero lo gana Morena. Y yo quiero, vaya, entiendo que parte de esa victoria es justamente por el tren. Entonces, al ver esto, que ya lo podemos profundizar con el reportaje que veremos en unos días en este espacio, me quedaba muy claro que la razón por la que hoy la oposición salía a aprobar algo que criticaban cuando el propio expresidente Andrés Manuel López Obrador lo hizo con Grupo México por 120 kilómetros de vía para poder conectar el tren del Istmo, era no porque estuvieran convencidos de los beneficios de tener trenes de pasajeros, sino porque le vieron el tema electoral. Y no solo electoral, sino jugoso y de negocio. Porque cuando abres estas vías, entendiendo también la estrategia de estos polos de desarrollo que presenta también la presidenta, de los que no se ha hablado últimamente, pero fue uno de los ejes importantes, el tema del nearshoring, cuando vemos que empezarán a detonar comercios, industrias, servicios, hoteles, restaurantes, etcétera, pues creo que ya todos estamos en el mismo entendido de que si hoy aceptan esta reforma y la votan a favor, no es por las virtudes de lo que significa para la sociedad, sino por el negocio que pudieran hacer. De ahí que el Estado necesita estar muy pendiente, porque pues nunca va a faltar el vivar. Y esto mismo pasa con la reforma eléctrica. Hoy la presidenta retoma
públicamente la reforma eléctrica que es presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en dos ocasiones. La primera, en el periodo legislativo del 2021 a 2024, que fue desechada, ¿no? Completamente desechada, no se alcanzaron los votos de manera constitucional, pero se aprueba una de manera secundaria, que esta en particular fue desechada por la Suprema Corte. Por eso en el título menciono el Plan C 2.0, segunda parte del Plan C, porque había dos para mí, ya igual y ustedes dicen no es cierto, yo creo que son otras dos, pero para mí solamente eran dos reformas las más polémicas y las que más generaban ruido y molestia, que provocaron que la oposición brincara, que Estados Unidos, ciertos empresarios y republicanos y algunos demócratas brincaran, que algunos empresarios en México brincaran. No era necesariamente porque esta reforma fuera buena o mala para la sociedad, sino porque eventualmente la reforma judicial, al empezar a modificar un intocable poder judicial, ellos iban a dejar de tener un poder que los amparaba de buenas a primeras, sin importar si tenían razón o no, sin importar si era legal o no. A cambio de una jugosa garantía, andaban amparando y suspendiendo leyes en pro de una sociedad, ¿no? Entonces, suspendían leyes que beneficiaban a la mayoría o a las mayorías para que se quedaran los beneficios en las minorías. Cuando eso pasa con el Poder Judicial, ¿cuál es una de estas? Son dos leyes en particular, pero una es la más densa. ¿Cuál es esta reforma que nos hizo voltear a ver y decir, espérame tantito? No fue la de la Guardia Nacional y tampoco es la electoral, es la eléctrica. Porque la reforma de la Guardia Nacional eventualmente la discutes, ya tienes ahí a Omar García Harfuch haciendo el trabajo, ya fue a visitar, allá se está reuniendo con varios gobernadores y sus secretarios de seguridad. Entonces se debate y entonces si alcanza resultados, eventualmente todo calma. Pero ¿qué pasa con la electoral? Eventualmente la electoral preocupa. No, si nos ponemos a investigar a fondo qué es lo que los distintos legisladores han presentado a lo largo de su vida, vamos a encontrar que el PRI como 400 veces presentó una reducción a las prerrogativas que le dan a los partidos, que el PAN también lo hizo, que eventualmente están dispuestos a hacer negociaciones o hacer acuerdos o a ceder en ciertos puntos, aunque públicamente no lo aceptan. Pero ¿en cuál es la única reforma que simplemente no aceptan, no conceden y no quieren ceder? La eléctrica. Se acordarán del juez Gómez Fierro, perdón, se acordarán de la ola de amparos que llegaron, que si Iberdrola, que si la filial de Iberdrola, que si sale Calderón a quejarse, que si salían los panistas a quejarse, y llegan esta ola de amparos porque lo que hizo la ley secundaria, que en su momento aprueba en Fast Track la Cámara de Diputados, todavía en la administración de Andrés Manuel López Obrador, es modificar los porcentajes y fortalecer, pero sobre todo fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad frente a las privadas. Viene la ola de los amparos, llega el caso a la Suprema y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación los ministros dicen que es inconstitucional. Dijeron que era inconstitucional porque leyeron toda la reforma, porque se pusieron a pasar, a arrastrar el lápiz, porque hicieron un debate profundo, porque llegaron al fondo del asunto. En realidad dijeron que era inconstitucional porque no les gustó la manera en la que fue aprobada. Pese a que el fast track es regulado, es aprobado, es legal. Si se acuerdan cómo se aprobó la reforma energética de Peña Nieto, se aprobó en fast track y además se aprueba en diciembre, en fechas decembrinas y de vacación santa. ¿Para qué? ¿Para que nadie le armara datos? ¿Y qué provoca eventualmente esta reforma energética de Peña Nieto aprobada en Fast Track, por la que nadie se amparó, que nadie impugnó y que nunca declararon inconstitucional por la forma, aunque podrían haber hecho si se entraban al fondo del asunto, ocurrió al revés? Pues ¿qué pasó? Nada. Llega 2017 y viene la segunda parte de la implementación de esa reforma, que es retirar el estímulo. ¿Y qué pasa con los mexicanos? Gasolinazo. Todos nos acordamos de los saqueos en el 17, cómo empezamos en enero, febrero, saqueos, violencia, porque la gente no la alcanzaba, no alcanzaba, porque contrario a lo que dijo el entonces secretario de Energía, no, los mexicanos no comemos gasolina, pero sí comemos lo que se transporta con los automóviles o con los transportes que consumen gasolina. Porque contrario a lo que decía en su momento el secretario de Energía,
Los huevos no llegan a nuestra mesa por ósmosis. Los frijoles no aparecen como si fuéramos una fábula de niños o una fábula infantil. Las tortillas no las hacemos de papel y entonces hacemos bidi bidi badi bidi boom y entonces aparecen, ¿no? Contrario a lo que piensan. Para que todos estos artículos lleguen a nuestra mesa y nos los podamos comer, necesitamos que alguien los mueva. Y para moverlos se necesitan combustibles. Entonces, todos los precios se encarecen. Este antecedente, la Suprema Corte ni de broma lo analizó, ni siquiera se le ocurrió intentar pensar y meterse en el fondo del asunto para ver si era o no inconstitucional. Y esa fue aprobada en fast track. Llega una aprobación de una ley secundaria, porque aparte ni siquiera fue constitucional como la energética, de una ley secundaria que se permitía aprobar como se aprobó y ni siquiera se ponen a estudiar el caso. Únicamente dijeron no porque no se respetó el proceso legislativo y la declaran inconstitucional. Y es ahí, mis niñas y mis niños, me siento como abuelita, ¿no? Contándoles esta historia a mis futuros nietos. Y es ahí, mis niños, cuando nace el plan C. Ahí es cuando nace el plan C. Ahí es cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente de la República, sale y dice, no se pudo con el plan A, no se pudo con el plan B, vamos con el plan C. Ahí nació. Entonces, lo que hace hoy la presidenta Claudia Sheinbaum es presentar esa iniciativa constitucional. ¿Qué es lo que presentó la presidenta? ¿Qué es lo que se está debatiendo en la Cámara de Diputados? Pues vamos a ver qué es justo lo que dijo la presidenta en la conferencia para que sea justo una científica que tiene amplia experiencia en materia energética la que me ayude a explicarles, mis niñas y mis niños, qué es lo que pasa con esta reforma que será aprobada. En el caso de la energética, ¿cómo queda? Como bien lo explicó Luz Helena, después de la expropiación petrolera en el 38 y la nacionalización de la industria eléctrica en 1960, operan exclusivamente Pemex, Comisión Federal de Electricidad y en su momento Luz y Fuerza del Centro. En el año 1992 se modifica la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica y ahí se permite la participación privada. En ese momento era generación independiente, que el privado generara electricidad y se la vendiera a CFE, el autoabastecimiento y otros esquemas. En el 2008 viene, de hecho en 1999, Cedillo quiere privatizar por completo el servicio eléctrico y las movilizaciones que hubo en aquel entonces, en las que por cierto participó de manera muy importante el ESME, evitan esa privatización. En el 2008, si se acuerdan, Calderón pretende una nueva privatización. Ahí viene todo el movimiento de las Adelitas del petróleo, foros que se hacen en su momento en el Senado, y ahí viene un nuevo esquema de privatización. En el 2013 es cuando viene el cambio constitucional, que no había podido hacerse. En este cambio constitucional del 2013 se modifica por completo el esquema de operación de CFE y de Pemex. ¿Cuál es la característica? Le ponen a las empresas, en vez de ser empresas públicas, empresas productivas del Estado. No quiere decir que no queramos que sean productivas, por supuesto que queremos que CFE y Pemex sean productivas, pero ¿cuál es la característica? Que en realidad las ponen a competir en el mismo nivel que todas las empresas privadas en la apertura de un mercado eléctrico que no se había dado en México a partir del 2013. Y en el caso de Pemex, lo mismo. Entonces, estas empresas ya se rigen no por las leyes públicas, sino por las leyes mercantiles, como cualquier empresa privada. ¿Esto qué hace? Pues que formalmente las ponen a competir en un mercado eléctrico
pues se entiende la competencia. Ahora, ¿qué planteó en su momento al enviar la iniciativa el presidente en la reforma del 21 y todo lo que vino después hasta esta reforma? Lo que empezó a ocurrir es que cuando se genera la electricidad, hay un área que se llama el Centro Nacional de Control de Energía, que define cómo entran en operación las plantas que están generando. Entonces ahí, si recuerdan, se le dio preponderancia a las plantas privadas sobre las públicas. Al darle preponderancia a las empresas privadas, pues empiezan a quedar rezagadas la inversión pública que se hizo en algún momento. ¿Esto qué es lo que hizo? Además de otros contratos que se hicieron de sociedades de autoabastecimiento, recuerdan, que era una simulación del mercado eléctrico, donde alguien generaba aquí, alguien compraba aquí y decían somos una sociedad y pasan la electricidad por las redes de transmisión sin pagar lo que tienen que pagar por las redes de transmisión. Todo esto generó un problema incluso en el propio servicio del sistema eléctrico nacional, un problema técnico. Entonces, ¿qué plantea la reforma que hoy se va a discutir? Es que las empresas regresen a ser empresas públicas. Es decir, no es el mercado su principal función, sino el servicio público. Eso las fortalece. Segundo, la preponderancia de CFE, que SENACE, que es quien despacha la energía, espero que se entienda esto, la energía eléctrica, en cuanto se genera, se tiene que consumir, no, prácticamente no se almacena. Entonces, ¿quién decide qué pasa por las redes de transmisión? El SENACE. Antes se decía, bueno, los privados tienen preponderancia por una serie de reglas, ahora la Constitución dice no, tiene preponderancia Comisión Federal de Electricidad. Incluso las hidroeléctricas, energía limpia, no se les permitía hacer energía limpia. Ahora con esta reforma sí. Y además, nuestro objetivo, que lo planteamos desde la campaña, es que CFE genere el 54% de la energía eléctrica y los privados el 46%, que fue la misma propuesta que hizo en el 2021 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, con esta reforma se va a permitir modificar también las leyes secundarias y aun cuando se respete el mercado eléctrico, ahora CFE pues tiene la preponderancia, regresa a ser pública y Pemex también regresa a ser una empresa pública. Ya después vamos a presentar, porque el objetivo es que sean todavía más productivas que lo que son ahora, que sean más eficientes de lo que sean ahora. Esto es algo importantísimo. Para los privados van a poder generar el 46%. ¿Bajo qué esquemas? A partir de una planeación energética, que es lo que debe existir en cualquier país, y de la definición de reglas muy claras, cómo pueden invertir, en dónde pueden invertir y bajo qué condiciones en este mercado. Y la CFE mantendrá su participación del 54%, aumentando la cantidad de fuentes renovables de energía en un esquema de financiamiento que ya tenemos trabajado. Estas dos reformas son profundas y muy importantes. Entonces, para que lo sepa quienes nos escuchan, la primera ya se aprobó en Cámara de Diputados, la de energía entra hoy o hoy se está aprobando en Cámara de Diputados y luego, como es reforma constitucional, pasa todo el proceso. De ahí se va a Cámara de Senadores y luego a los congresos estatales. Pero es importante que se conozca esto, que es pues parte de lo que se prometió, que nos comprometimos en campaña, y una esencia muy importante de lo que representa la cuarta transformación, a diferencia de todo el periodo neoliberal, que lo que se quería pues era privatizar absolutamente todo y convertir todo en mercancía
y abandonar los derechos del pueblo de México. Bueno, es que básicamente no nos privatizaban a nuestras madres y el aire que respirábamos porque no les dio tiempo, no porque no quisieran. Pero para buena noticia de las y de los mexicanos, esta reforma ya fue aprobada en la Cámara de Diputados. Fue aprobada con 122 votos en contra, pero con 353 votos a favor. Eso quiere decir que esta reforma ya va a pasar al Senado de la República y probablemente se esté discutiendo la próxima semana, si no es que esta misma. Pero ya se aprobó la reforma energética o la reforma eléctrica que fue propuesta primero en 2021-22 y luego el 5 de febrero de 2024 por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora es llevada a la Cámara de Diputados para que sea aprobada y ya fue aprobada por la Cámara de Diputados. Así que ¿sí se acuerdan de cierta senadora que en ese momento era diputada y que dijo no va a pasar? ¿Sí se acuerdan? Bueno, ahí también estaba Rommel Pacheco, ¿no? Digo, ya Rommel Pacheco está del lado correcto de la historia, pero en su momento fueron dos puntos muy famosos. Cuando la entonces diputada y hoy senadora Paloma Sánchez salió a decir que ella era pluri y a gusto. Fue en esa discusión. Y gritaron y gritaron y gritaron y gritaron que no iba a pasar. De verdad estoy mordiéndome las uñas, que ya no lo he hecho, para ver cómo llega, con qué cara recibe Paloma, la que es pluri y a gusto, esta reforma en el Senado de la República, siendo ya aprobada por la mayoría que necesitaba. Esto es historia, hermanas, hermanos. De verdad, yo estoy muy contenta con lo histórico que esto está viviendo, pero obviamente, por más que yo les diga las virtudes y bondades, la discusión en la Cámara de Diputados, por supuesto que fue intensa. Y algo me he estado dando cuenta, ¿no? Las discusiones en la Cámara de Diputados son intensas y en el Senado son aún más. Entonces, así es como discutieron, sobre todo diputadas, esta iniciativa que ya fue aprobada. Vaya histórico. Hace un par de años se burlaban y le restregaban al pueblo de México que estábamos afuera. Esta no me la cuentan porque yo estuve ahí con ustedes. Estuvimos haciendo, fue una de las primeras transmisiones maratónicas que nos aventamos porque empezamos la transmisión en la calle. Unas semanas antes nos lanzamos a hacer protesta. Fuimos, estuve ahí me regalaron el famoso banquito de la suerte que tenemos acá. Estuvimos afuera de San Lázaro, estuvimos protestando, estuvimos manifestándonos por la reforma eléctrica. Semana y cachito después llegó al pleno, entramos al pleno, estuvimos transmitiendo, estuvimos ahí con ustedes y vimos con nuestros propios ojos cómo se burlaban de nosotros. 16 horas en vivos nos aventamos esa transmisión desde que llegamos con ustedes hasta que empezó la sesión, que se fueron en lo general y en lo particular. Fueron más de 1,500 reservas las que presentaron en esa reforma. Se burlaban, gritaban, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar, gritaban y gritaban y gritaban y gritaban. Se burlaron de nosotros, pero el tiempo es sabio. Yo estuve ahí con ustedes, yo lo vi, lo viví, más allá de verlo, lo viví. Yo los escuché, le preguntamos, tenemos las entrevistas con Maines, tenemos los posicionamientos de ciertos legisladores que decían, esta reforma no va a pasar porque va a perjudicar, porque va a cerrar el mercado, porque nos va a aislar. Vaya, decían una cantidad de cosas, juraban y perjuraban que esta reforma no iba a pasar y no saben la alegría, no saben lo bonito que se siente ver que no solo estaban mal, sino que ya pasó el primer filtro, que es en la Cámara de Diputados. Y si todo sigue como va, será aprobada en el Senado y luego será aprobada en más de 17 entidades y entonces será ley. Y no habrá juez Gómez Fierro que venga o que baje del cerro de la silla para decir que es inconstitucional o para aceptar los amparos. Lo van a intentar, claro, pero hoy, lejos de reírnos o lejos de burlarnos, no somos iguales. Hoy solamente celebramos que el tiempo nos da la razón y que ellos, que se burlaban de nosotros, de nuestras manifestaciones, que se burlaban de nuestras protestas, que se burlaban de nuestros cuestionamientos, pero sobre todo, que se burlaban de nuestras necesidades y exigencias, van a tener que agachar la cabeza
porque por mucho que griten y por mucho que digan que están en contra, hoy sí va a pasar. Vean cómo fue la discusión en la Cámara. El atraco más grande que ha habido de Dos Bocas, 8,000 millones de dólares dijeron que iba a costar, terminó costando 16,000 millones de dólares. Pero que no se diga que no refinó nada, sí refinó. Rocío Nale quedó bien refinadita, ¿verdad? Se le dé la manita de gato. ¿Cómo caramba no? Refinó a la familia de Octavio Romero. Uno veía a toda la familia de Octavio Romero, veía a toda la gente que trabajaba ahí en Pemex y en la Secretaría de Energía y les dieron una refinada que apenas y los 16,000 millones de dólares. 123% más subió el huachicolero con estos que seguramente han de ser socios de todos los huachicoleros, porque de eso les ando viendo pinta. Pero aparte, sí, pues sí, ustedes van a gritar que viva Morena, con todo lo que se están robando, deben de gritar eso y más. Pero además de eso, el excedente petrolero, que ese es un tema que la gente quiero que escuche. Cada año se proyecta el precio del barril en $50. En promedio, por circunstancias que no tienen que ver con Morena, que tienen que ver con circunstancias internacionales, se vende hasta en $100. 500,000 millones de pesos de excedente petrolero es lo que esta sarta de desvergonzados se están clavando junto con los del gobierno que representan. Esta presidencia saluda con respeto y agrado a la ciudadana Araceli. Fuera ustedes, que ya concluyó su tiempo en la tribuna. Ha concluido. Vamos a esperar a que la fracción del PAN respete el reglamento. En esta presidencia hay un reglamento que se tiene que respetar. El PAN no está acostumbrado a ello, pero tendrá que acostumbrarse. No estoy hablando con usted, señora. Estoy hablando con el pueblo mexicano, no con ignorantes. Estoy hablándole a usted que le están haciendo un fraude y quieren hoy en día, porque les duele. Lo que te duele y te arde, vienes aquí a gritar. Lo que no tienen la razón, lo quieren hablar con gritos. Lo que podemos decir, ahí le hablan a su amigo Alito, me imagino, o a Marcos Cortés. Lo que sí les puedo decir es que lo que vemos en realidades es lo que este pueblo ha representado. Hemos ganado las elecciones. La doctora Sheinbaum es la principal promotora de las energías limpias. Hay que leer la prensa por lo menos. Esta reforma es tóxica, esta reforma tiene una pobreza energética y lo decimos fuerte y lo decimos claro. La reforma energética que Morena está proponiendo, el resultado es precisamente comprometer el futuro de México y no lo vamos a permitir. Y estaremos aquí hasta las 3, 4 o 5 de la mañana. Estaremos aquí hasta las 3, 4 o 5 de la mañana dando el debate, porque aquí no venimos a hacer aritmética, aquí venimos a hacer política y en MC sabemos hacer política. Me impresiona cuando dice la representante del Movimiento Ciudadano que no vienen a hacer aritmética. Estamos hablando de una reforma eléctrica, es decir, ciencia. Por ende, los datos duros van a estar representados en números. Si no es capaz de entender los números, si no es capaz de entender lo que se les está expresando, porque aparte hay cantidad de presentaciones sobre el tema. De hecho, voy a desempolvar la que teníamos de la Comisión Federal de Electricidad que utilizamos en los foros de la reforma eléctrica. Se acordarán también, por eso les digo que esta no nos la cuentan como si no la hubiéramos vivido, porque la vivimos tanto la energética de Peña como la eléctrica. ¿Y qué es lo que nos dijeron? Y salimos muchísimos a las calles, a distintos foros, su servidor en particular fue a la Cámara de Diputados, hay un par de legisladores de Morena, incluso me habían reclamado por lo que dije, pero es que tal cual en mi discurso fue, gente, ustedes se deben a los ciudadanos, ustedes
ustedes son nuestros representantes. No nos pueden venir a decir qué es lo que nosotros necesitamos y cómo nos lo van a resolver. Nos tienen que escuchar. Vivimos en una democracia representativa, no se mandan solos. Hubo un par que entiendo que se molestaron eventualmente con este discurso, pero es que esa es la esencia. Entonces, cuando me dice la de Movimiento Ciudadano o nos dice la de Movimiento Ciudadano que esto no es aritmética, sino que es política, no está entendiendo la reforma que se está discutiendo, porque se están discutiendo pérdidas, se están discutiendo una distribución dispareja, se están discutiendo porcentajes, se están discutiendo no solamente los efectos, sino que se está discutiendo las consecuencias de no tener una distribución que es pagada justamente, porque todas las empresas energéticas a las que les abrieron el mercado y que son propietarias casi del mercado gracias a la reforma energética, que añoraba el calderonato, pero que les cumplió el peñanietismo, esas empresas no le pagan a la Comisión Federal de Electricidad lo justo por la distribución o por utilizar el sistema de red eléctrica que levantaron con su esfuerzo las empresas productivas o las empresas del pueblo de México, del Estado, que levantó la Comisión Federal de Electricidad y que levantó en su momento Luz y Fuerza del Centro. De no haber sido por la CFE y Luz y Fuerza del Centro, no tendríamos estas redes que ellos utilizan sin pagar lo justo. Pero eso sí, quieren gastar, o sea, para ellos, y lo seguimos diciendo, para ellos hay que socializar las pérdidas, pero privatizar las utilidades. Entonces, ellos, sus gastos nos los cargan o lo cargan a la cuenta del Estado, pero las utilidades, porque al final empresas son, se las llevan y no las invierten siquiera en México, ¿eh? Ni siquiera lo que llega a México es una pulguita comparado con lo que se llevan a los países de origen de estas empresas, porque falta más. No hay empresas 100% mexicanas, son filiales. Entonces, no es una empresa mexicana la que esté haciendo uso, porque eventualmente dices, bueno, es mexicana, entonces lo que invierte, lo que se gasta, pues eventualmente se riega en México. No, son extranjeras. Entonces, cuando salen a decir que esto no es una discusión aritmética, sino que es política, pues yo no sé qué discusión están viendo. Yo no sé qué creen que están debatiendo. Pero podrán haber dado 1000 argumentos. La reforma se aprobó a las 9:30 de la noche. Se podrán quedar discutiendo los puntos particulares, pero no representan al pueblo de México, porque más de 35 millones de mexicanas y mexicanos nos hartamos de lo que hicieron con la reforma electoral, nos hartamos de lo que hicieron con la reforma eléctrica y nos cansamos de la moratoria constitucional, es decir, el berrinche legislativo. Nos cansamos y es por eso y muchas otras cosas más que votaron millones más de los que habían votado por Andrés Manuel López Obrador en el 18, votaron en el 24, no solamente por la continuidad, no solamente por una primer mujer presidenta de la República, sino porque no queremos más pretextos. Y si el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano son el obstáculo, pues ni modo, reconfigúrense, hagan la chamba, vean cómo convencen y entonces, cuando se ganen sus representados, cuando ganen los votos y obtengan mayor poder de representación, si es que pueden, hablamos, porque en este momento la mayoría siempre debe de mandar, pero nos quieren venir a imponer una dictadura de minorías porque alguien les dijo que así es como funcionaba la política. Entonces, por supuesto que estamos en modo celebrando lo votado, ¿eh? O sea, aquí estamos en un modo de celebrando lo votado, in vivo, el instituto para disfrutar lo votado. La lucha aún no termina, esta discusión todavía tiene que pasar al Senado de la República, que es ahí donde Yunes es el que está haciendo la balona, ¿no? Para conseguirnos ese voto. No me encanta, pero bueno, ahí está Yunes y con ese voto hacemos una enorme diferencia y sí, pues sí, eventualmente se le reconoce, no voy a usar la palabra agradece, se le reconoce. Parémosle ahí. Pero todavía faltan que se aprueben en los congresos. Así que si usted creía que el berrinche del Poder Judicial y de los empresarios ya estaba terminando porque Norma Piña se fue a sentar con Noroña y le sonrió, no, apenas empieza. La del Poder Judicial es la primera, pero creo que de las que más cala después de esa es la reforma eléctrica que hoy ha sido aprobada para y por los mexicanos.